lo que es los ídolos o la idolatría, preparando textos bíblicos puntualmente para defender nuestra fe de nuestra iglesia amada, la Santa Iglesia Católica. Por lo tanto, hoy vamos a continuar. Bienvenidos cada uno de ustedes, los que me van a acompañar o continuar en este proceso de formación. Recordemos que este programa ha sido diseñado para fundamentar más nuestra fe, tu fe y la mía, fortalecerla, crecerla, para que cualquier viento, ¿verdad?, protestante, contrario a nosotros, no nos mueva, no nos haga dudar, que caigamos en la debilidad de la duda, la tentación de la duda. ¿Será que tienen razón mis hermanos separados? ¿O será que nosotros estamos en la verdad? Pues para saber y estar seguro que estamos en la verdad, vamos a continuar ahora leyendo. Yo voy a ir ahora despacio. La semana anterior, la clase anterior, nos enfocamos en el libro del Éxodo, capítulo 20, versos 4 y 5. Mis hermanos separados ahí nos comienzan a cuestionar y nosotros también les decimos a ellos que también hay que leer primero el versículo 3 para comenzar a entenderle a lo que es la idolatría, la verdadera idolatría de la que Dios mandó al pueblo de Israel a que no caeran, ¿verdad? A no caer a la idolatría y hacer a un lado de su corazón de la adoración que solamente es para nuestro Dios, Yahvé. Entonces, ya comenzando a recordar la clase anterior, hoy nos vamos a enfocar, vamos a ir poco a poco en la Sagrada Escritura. Hoy vamos a enfocar nosotros como católicos en el libro de los Números, en el capítulo 21, el verso 8. Aunque quizá vamos a leer, pero el tiempo es que siempre, ¿verdad?, no nos alcanza y después nos come y ya después no tenemos cómo continuar ahí por el tiempo. Pero como dijimos que vamos a ir despacio, ¿verdad?, por sesiones. Espero que ustedes estén pendientes, compartan después, ya que esté en el YouTube, el video, lo compartan con otros amigos de ustedes, para que estemos seguros, para seguir viendo que Dios estaba en contra de los ídolos y no legalmente de las imágenes, que cuando él escribió o le dio a Moisés la tabla de la ley y le dijo que no se hicieran imagen, no se estaba refiriendo directamente a no hacer imagen, sino que las imágenes que hicieran no nos llevaran a la idolatría, no nos llevaran a quitar el puesto, el lugar número uno en nuestros corazones de Dios para ponerlo en una persona, en un hombre, en una mujer, u objetos hechos para rendirle culto o adoración. Eso es lo prohibido, eso es la idolatría real de la que Dios nos dice: cuidado, cuidado con caer en la idolatría, ¿verdad? Hoy hay muchos tipos de ídolos, pero como mis hermanos separados dicen que el trabajo no es un ídolo, mis hermanos separados dicen que el dinero no es un ídolo, ellos dicen que nada más las imágenes que tenemos dentro de la iglesia. Pues bien, escribe Éxodo, ¿qué dice Éxodo? 21, 8. Mejor lo vamos a leer puntual, porque si no el tiempo nos carcome. La historia comienza porque la desobediencia del pueblo de Israel cayó en la crítica a Moisés, su servidor, y comenzaron a murmurar contra Dios y contra Moisés: ¿para qué nos hiciste venir a morir en medio del desierto? Estábamos mejor, aunque sea esclavizados en Egipto, pero allá comíamos y bebíamos.
Ese fue el escándalo del pueblo de Israel contra el pobre Moisés. Y Dios se indignó y mandó que las serpientes mordieran a la gente. Y toda persona que era mordida o picada por una serpiente moría, ¿verdad? Oye como dice, versículo 6, voy a comenzar a leer. Entonces Dios mandó contra el pueblo serpientes ardientes. Muchos de los israelitas murieron por sus mordeduras. El pueblo fue a ver a Moisés y le dijo: hemos pecado, murmurando contra Yahvé y contra ti. Ruega a Yahvé por nosotros, para que aleje de nosotros las serpientes. Moisés oró por el pueblo y Yahvé le dijo, atención, aquí está lo importante: Moisés, haz una serpiente de bronce y colócala en un poste. El que haya sido mordido, al verla, sanará. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un poste. Cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba la serpiente de bronce y se sanaba. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Se dan cuenta, estimados hermanos, que Dios mismo envía serpientes ardientes para que darle un medio castigo, una media bofetada, una media nalgadita a su pueblo por rebelde, por desobediente? Porque ellos mismos cayeron en la enfermedad de la crítica. Es una enfermedad, hermano. A criticar a Moisés, a murmurar, dice, contra Moisés y Yahvé también. Pero aquí vemos la respuesta clara. Cuando el pueblo se humilla, cuando el pueblo se arrepiente, va a pedirle perdón o disculpa a Moisés y le pide que interceda por ellos. Aquí comienza lo hermoso. Aquí comenzamos a ver, hermano, que Dios no es un Dios celoso, ¿verdad? Que Dios, como padre, se había disgustado, pero se arrepiente como padre, cariñoso, amoroso con sus hijos, y le da una nueva oportunidad. Y aquí viene el punto importante. ¿Quién fue el que mandó a Moisés a hacer esa serpiente? Y de bronce. Dios mismo. ¿Ve? ¿Te das cuenta? Y una serpiente no es una imagen de la Virgen María, una imagen de San Pedro, de San Pablo, de Santiago, de uno de los santos, hombres que trabajaron, que sirvieron, que murieron dando la vida por el Evangelio. Era una serpiente, un animal feo, un animal que, si hablamos de serpiente, y tú te recuerdas quién fue la primera serpiente que según nos simboliza el libro del Génesis, el enemigo. Dado a entender que el enemigo es el que le había metido en la mente y en los corazones al pueblo de Israel que se pusieran en contra de Dios y de Moisés, que los criticaran a Moisés, que sofocaran, que desesperaran a Moisés por haberlo sacado de Egipto. Dios los había liberado, imagínate, con poder, con su mano fuerte, de los egipcios, y sin embargo no estaban satisfechos. Qué tremendo, ¿verdad? Sin embargo, Dios se compadece del pueblo cuando se arrepiente y piden disculpa, perdón a Moisés, y les pide que intercede. ¿Y quién envía a Moisés a hacer la serpiente? Dios. Entonces, hermano, ¿Dios se equivoca? No. ¿Dios se contradice? No. ¿Y entonces qué pasa? Hoy te voy a dar la respuesta. El problema siempre lo vamos a sostener como católicos, que el problema delante de Dios es caer en la idolatría, quitar la mirada, quitar
de nuestro corazón a Dios como creador nuestro, un Padre que es, quitarlo a Él de nuestro corazón como primer lugar y poner una imagen, una estatua, un animal, etcétera, en el lugar que a Dios le pertenece. Y hoy vamos a ver cuándo sucedió eso. Vamos a leer entonces lo que es el capítulo. Nosotros como Respuesta Católica vamos en el libro de Números. Vamos a ir despacio, según la respuesta nuestra. Pero para redondear nuestra respuesta, vamos a leer el segundo libro de los Reyes y también el libro de la Sabiduría, donde está el problema que aquella gente después se idolatraron en la serpiente y ya pensaban ellos que la serpiente les hacía el milagro y no Dios. Cuando eran picados o mordidos por la serpiente, se dirigían hacia la serpiente que tenía Moisés en un palo, en un poste alto, para que la vieran. Y el que la veía, sanaba. Pero la gente se equivocó. Eso es idolatría. Creían que la serpiente tenía el poder. Creían que la serpiente les hacía el milagro. Y no era así. Sino que el milagro, ¿quién lo hace? Dios. Dios simplemente, para un pequeño escarmiento, así como una serpiente los mordía, los picaba y moría, también Él mandó a hacer una serpiente para que al verla también sanara. Pero era Dios quien hacía el milagro. Sin embargo, oye lo que nos dice segundo libro de los Reyes, capítulo 18, verso 4. Ezequías, que era el rey de ese tiempo, mandó destruir la serpiente porque se habían idolatrado. Ezequías sabía muy bien que aquella gente ya no adoraba en su corazón a Dios verdadero, al Yahvé, sino que se habían idolatrado con aquella serpiente. Se dirigían a ella a darle culto y adoración. Dice también el libro de la Sabiduría, capítulo 16, verso 7, que incluso le rociaban incienso, que solamente era dedicado y ofrecido para Dios nuestro Señor. Dice Sabiduría 16, verso 7. Era Dios quien sanaba a los mordidos, pero ellos creían que era la serpiente. Veamos esos puntos importantes. ¿Quién es el que sanaba? Dios. Pero ellos, ¿qué creían ahora? Que era la serpiente. Ese es el pecado. Eso es caer realmente en la idolatría. Te das cuenta que nosotros como católicos, o yo, que ahorita estoy hablando como representante de nuestra iglesia, como predicador católico, ¿verdad? Misionero y evangelizador que soy, estoy diciendo que sí existe la idolatría. Cualquiera puede caer en la idolatría, pero que nosotros como católicos no enseñamos a que vayamos a nuestros templos a adorar las imágenes que tenemos en los templos, que se arrodillen delante de ellos. El problema es que los hermanos separados creen que nos arrodillamos delante de ellos porque como cuando entramos al templo tenemos la buena costumbre de postrarnos de rodillas y hacer nuestra oración, pero es dirigida a Dios. Que quede claro, como dijo alguien por ahí, ¿verdad? Es a Dios a quien dirigimos nuestra oración y adoración. No a la imagen, no a la imagen de ningún santo, cualquiera que sea, sino que es a Dios nuestro Señor. Pues bien, hay un texto que mis hermanos separados, yo siempre voy dando textos de la respuesta de nosotros como católicos, pero también ojo y oído, tengamos alerta por dónde nos van a atacar. Hoy el texto que les puedo dar donde nos atacan también es Éxodo 26:1.
donde prohíbe también hacer imágenes, que los hombres hagan imagen, pero que al final siempre dice que sirvan para la idolatría o para que otros caigan en adoración y quitar a Dios de nuestra verdadera adoración, nuestro verdadero culto, y hacerlo o dirigirlo a una imagen. También tenemos a Isaías capítulo 44, versículos del 9 al 20. El versículo 15 puntualmente ellos lo utilizan mucho para golpearnos, para decir que ahí caemos en el error, donde dice más o menos así: hacen además un Dios y lo adoran. La persona, el escultor, el carpintero, o si esa base, por ejemplo, de lodo, de barro, el alfarero, que hace imágenes para que la gente se idolatre o caiga en la idolatría, esa persona sí está confundida, sí está mal formada, su doctrina, su formación, su enseñanza no va en lo normal de lo que Dios quiere que sea el trabajo de un alfarero, de un carpintero o, en otro caso, de un escultor, ¿verdad? Porque vimos aquel día, en la semana anterior, Éxodo 25, verso 18 en adelante, Dios mismo envía a hacer querubines formados a pura mano, con oro también cubriéndolo. Entonces, cuando Dios envía a hacer algo, pero con su permiso, no con un deseo deformado, en contra de nuestro Dios, en contra de las imágenes, porque también yo quisiera hablar un poquito de eso, muy hablando despacio, conforme el tiempo nos vaya dando, porque el tiempo es muy corto. Hemos dicho que Dios prohíbe el qué, los ídolos, caer en la idolatría, no realmente en las imágenes. Pero si una imagen ya se convierte para nosotros y la utilizamos como ídolo, como contra, eso ya quitar la mirada y la fe en Dios nuestro Señor y ponerla en ese objeto, en esa imagen, ¿verdad? Muñeco, muñeca, como usted le quiera llamar, y rendirle culto de adoración. Por lo tanto, fíjate bien, la palabra imagen en el idioma hebreo tiene tres formas distintas y depende según la utilización para cual se haga. Pero la traducción al español es la misma. Por ejemplo, vamos a ver que existen imágenes que se le llaman imágenes pesel. ¿Qué son las imágenes pesel en hebreo? Imagen idolátrica. Esas son las que hemos estado hablando. Hacer una imagen y yo adorarla, rendirle culto, ponerle si es posible una candela, una vela encendida, flores, etc. Entonces caigo en la idolatría, utilizando la palabra pesel. ¿Qué significa eso? Es una imagen idolátrica que es prohibida por Dios. Esto para nosotros es prohibido. Una imagen pesel. Lo que les mencionaba hace un momento, ¿verdad? Lo que nos dicen los hermanos separados, Levítico 26:1, Isaías 44, del 9 en adelante, especialmente el verso 15. Estos textos prohíben la adoración a las imágenes y condenan a quienes las hacen incluso también.
Por eso yo le mencionaba en de hoy. Le decía eso, ¿verdad? Entonces, toda imagen pesel en el hebreo era como el ejemplo que hemos puesto de las serpientes venenosas. Dios no mandó hacer aquellas serpientes para que hicieran milagros, pues era una imagen nada más, muerta, no estaba viva. La hizo de bronce. Sin embargo, ustedes saben que el hombre, el ser humano, nosotros, hermanos, cuando tenemos necesidad, no importando de dónde viene el milagro, la solución, el dinero, etcétera, empezamos a dudar de nuestro Dios, lo vamos haciendo poco a poco a un lado. ¿Y qué pasa? Y empezamos a colocar, a poner, a caer a la idolatría en otra cosa que no es Dios. Que no es Dios. Me recuerdo, para ir terminando, en una ocasión nos enviaron a misionar a una comunidad, más o menos queda quizás como de aquí a unos 5 o 6 kilómetros. Bueno, para los que conocen, ¿verdad? Ahí se llama el Rancho San Marcos. Y, bueno, íbamos 3 hermanos bastante formados, bastante preparados. Yo iba tranquilo, original, dije yo. Cualquiera de los 3 podemos dialogar con cualquier torito, pinto que nos salga. Sin embargo, llegamos a un lugar de una familia, de una señora bastante rara, amarrada de la cabeza con una pañoleta. Y bueno, yo vi que alrededor, en la entrada de la casita, habían cosas como chibola de ajo, pero no le puse importancia. Mucha gente pone, ¿por qué? Para ahuyentar los murciélagos o otras cosas así, animalitos, ¿verdad?, que entran de noche. Sin embargo, no soy un tipo tan curioso, y yo estaba enfrente de la puerta para adentro y no me di cuenta. Hablé con la señora, quizás pues no me di cuenta porque no estaba muy concentrado en otra cosa, sino que lo que estaba compartiendo con ella, ¿verdad?, la palabra de Dios. Pero mis hermanos que estaban en el momento acompañándome se echaron las aguas, como decimos nosotros. ¿Y qué pasa? Y claro, pues yo no vi porque no me quedé viendo para adentro, recto de la puerta. Pero ya la próxima me dijeron, ¿verdad? No vio adentro, me dijeron. ¿Qué pasó? Le dije. En la mesa tiene el rostro de un muñeco. No recuerdo cómo le llaman a ese tipo de muñeco. No es Buda, sino que es otro. Pero que sí es utilizado por los señores, los brujos. Incluso me dijo, ahí tenía una candela, una pachita de guaro. No recuerdo cómo le llaman, Toño, Chepetoño, de cómo le llaman, a una imagen al cual le ofrecen alcohol, guaro, ¿verdad? Y bueno, me sorprendí porque vi a un señor que era de otra comunidad más lejos de donde nosotros, de acá, que todas las veces que íbamos a mencionar, una vez por semana, siempre lo encontraba ahí. Hasta que me di cuenta que este señor también andaba aprendiendo esas cosas de la brujería. Entonces, llegamos a conclusión, la señora nunca nos dijo nada de eso, solo los ponía en contra de las demás personas de la comunidad, que por eso no iba, que por eso se había alejado, etc. Pero luego llegamos a la conclusión que ambos se reunían ahí para aprender estas artimañas que Dios mismo prohíbe, que es la brujería. Entonces quiere decir que la imagen, oye, ahí sí, miren, la imagen que esta señora tenía, que no era una fotografía, que no era la imagen de la Virgen María, que no era la imagen de ningún profeta, ningún apóstol ni discípulo, eso es un ejemplo de poner la mirada en alguien que no es Dios y a Dios hacerlo a un lado. No sé
¿Qué piensas o qué dices con la respuesta que tú das a este ejemplo que ahorita estoy poniendo? Pero que como enseñanza nuestra, oye, el tiempo cómo se nos fue, y apenas nada más he dado como, bueno, 2 citas bíblicas de mis hermanos separados, ¿verdad? Isaías 44, Éxodo 26:1. Apréndela también, estúdiala también, pero no para que vayas a caer en un error diciendo, pues quizás estamos equivocados. No, no para que después vaya a decir, legalmente nosotros nos tienen engañados. No, momento. Para eso te estoy poniendo la respuesta en tus manos, en tu Biblia, tu cuaderno, un lapicero. Números capítulo 21, verso 8. Dios mismo le dijo a Moisés, haz una serpiente de bronce, colócala en un poste alto, y todo el que sea mordido y vea a la serpiente, no morirá. Pero ¿cuál es la idolatría? Ahí dijimos, Segunda de Reyes, capítulo 18, verso 4, Sabiduría, capítulo 16, verso 7, la gente se idolatró, la gente creyó más en la serpiente, que era ella quien le hacía el milagro, quien lo sanaba de aquella picadura o mordedura, de la ponzoña, del veneno, y que no era Dios quien le hacía el milagro. Pero el rey Ezequías, en el capítulo 18 del segundo libro de los Reyes, un hombre sabio, un hombre de Dios, mandó destruirla, que la destruyeran. Y así es. Incluso le llegaron a poner hasta nombre, imagínate. Ahora bien, para terminar, San Juan, en el capítulo 3, versículo 14, Jesucristo mismo utiliza el ejemplo, el símbolo de la serpiente. Ya en el Nuevo Testamento, San Juan 3, verso 14 en adelante. Así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así tiene que ser levantado en lo alto el Hijo del Hombre, para el que crea en él no muera, no perezca, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, tú y yo, estimado hermano y amigo, estamos llamados de parte de Dios nuestro Señor a levantar en nuestro corazón primeramente, porque en la cruz del Calvario levantaron a Cristo también para que todos lo vieran, pero muchos lo veían para burlarse, para criticarlo, para condenarlo, y hasta que lo mataron. Sin embargo, nosotros tenemos que levantarlo hoy en día, nuestro Señor Jesucristo, como nuestro Dios y Señor, en lo más alto de nuestro ser, de nuestro corazón, de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestro matrimonio, de nuestro trabajo. Sea Él el que siempre vaya adelante y en lo alto para cada uno de nosotros. Bendiciones para cada uno de ustedes, estimados hermanos. Compartan este video, envíenselo a otros hermanos, a otros parientes, a sus vecinos, para que la obra de Dios la vayamos conociendo más y más, y estemos convencidos de nuestra doctrina pura, santa, católica y apostólica. Bendiciones para todos. Hasta la próxima.